sistema de generación de potencia, básicamente generadores. Vamos a continuar con ello. Vamos a continuar donde nos hemos quedado, ¿no? Estamos viendo, pasamos unos puntos, tales como, por ejemplo, aquí, el circuito equivalente monofásico, ¿no? Estamos viendo los generadores, que estos generadores se puede establecer un circuito equivalente monofásico, ¿no? Estamos viendo que un generador tiene una resistencia RA, que viene a ser de su resistencia interna, ¿no? Proveniente de dónde? De la armadura, ¿no? Teníamos también una resistencia X sub S, una reactancia X sub S. ¿De dónde provenía X sub S? Nos recordamos un poquito. X sub S provenía de las, ¿de dónde? Representa las pérdidas, ¿no? Representaba pérdidas, ¿no? ¿Sí? Pérdidas internas en el sistema. Entonces ya habíamos establecido el circuito. Entonces ya teníamos este circuito RAXS. También habíamos establecido que tenemos un G sub P, una tensión generada, ¿no? Ideal, ¿no? Ideal sería, ¿no? Luego tenemos acá la tensión de excitación, ¿no? La cual trabaja con I sub F y a través, mediante un flujo magnético, logramos inducir esa corriente, ¿no? Entonces esa tensión que se obtiene entre los terminales dependía de un valor K, ¿no? Ese valor K dependía de qué? Del factor constructivo, ¿no? Del factor constructivo de la máquina, ¿no? Factor de diseño, de construcción de la máquina. ¿Qué era N, jóvenes? A ver si me ayudan. N era el número de, ¿se acuerdan? N, este es el flujo magnético, ¿no? N, ¿qué cosa? Era N, jóvenes, a ver. Era la velocidad de Velocidad de rotación. rotación, velocidad de rotación, muy bien. Esa velocidad de rotación, en este caso, estamos considerando la velocidad síncrona, ns, ¿no? Todavía sin factor de deslizamiento. Tenemos acá los valores, entonces. El G sub P es la tensión generada por fase, ¿no? Generada por fase P. La UCTP, entonces UTP, esa es una tensión en los terminales de cada fase, ¿no? RA, resistencia de la armadura. XS, hemos dicho que es la reactancia, ¿no? Una reactancia síncrona. El IA, la corriente de armadura, la corriente que va a circular ahí, y L es la corriente en la línea, y L, la corriente de excitación, y tenemos la tensión de excitación, ¿no? US. Luego tenemos finalmente el flujo principal. ¿Listo? ¿Dónde lo tenemos todo eso? A ver, los vamos recordando. Aquí están pues, las corrientes en la armadura, en la corriente IL, en la carga, sí, todo completo. ¿Qué podríamos haber dicho acá? Que la tensión, estamos viendo acá que la tensión generada en todo caso, depende del flujo, ¿no? Depende del flujo y de la velocidad, ¿no? El flujo y de la velocidad. Ok. Muy bien, entonces también podemos establecer una ecuación. Mirando el circuito, observando este circuito, habíamos observado y podíamos aplicar las leyes de Kirchhoff. Esas leyes de Kirchhoff se van a aplicar por siempre hasta que no se descubra otra, otra ley, otro fenómeno, ¿no? Diferente a ello, ¿no? Esas leyes de Kirchhoff sí se aplican acá. Entonces, ¿cómo que lo vamos a aplicar? Recordamos ahí que la tensión generada es igual a la tensión en los terminales de la carga más la corriente que pasa por RA, por la resistencia RA, y esta misma corriente de armadura que pasa por XS. Entonces tenemos ahí la suma, ¿no? O sea, ¿qué estamos sumando? Las tensiones, pues, ¿no? El voltaje consumido en cada uno, ¿no? Aquí tenemos la tensión en la carga, la tensión en R, y acá tenemos la tensión en X, ¿no? Las tres tensiones estamos sumando ahí. Este es en la carga, ¿no? Bueno, C le voy a poner en la carga. ¿Correcto? Entonces, sumamos las tres tensiones. Eso sería lo que aplica la ley de Kirchhoff. ¿Dónde está eso? Aquí, pues, ¿no? Aquí tenemos la tensión en R. Aquí tenemos la tensión en XS, en X, ¿no? Y esta sería la tensión de la carga. ¿Sí? El UTP. Sumamos los dos, debe ser igual a la tensión generada por fase.
¿Ok? Listo, entonces ahí todo claro. Listo, seguíamos acá, entonces continuamos. Impedancia síncrona, entonces hemos dicho que esta impedancia, ¿no? La impedancia, ¿qué cosa es? La impedancia, recordamos, inmediatamente pensamos en la letra Z, la impedancia es Z, ¿no? Impedancia síncrona, ZS, listo. Tiene dos componentes, ¿no? Uno de ellos va a ser la resistencia de armadura, ¿sí? Lo que tenemos acá, RA, y el otro es la reactancia síncrona, X sub S. Uno va a ser, en este caso, eh, tenemos el componente activo y el componente, en este caso, aparente, ¿no? Entonces, tenemos los dos componentes. O sea, lo tenemos en coordenadas cartesianas, mejor dicho. Ya, listo. Ok, podemos sumarlo también aquí, sí, ¿no? Por ejemplo, RA, sabemos que su ángulo es 0. De XS, su ángulo es 90, entonces se va hacia arriba. Sumando los dos, nos da este valor, ¿no? ZS. Este sería la impedancia síncrona, ¿no? Ese sería el triángulo que se forma ahí. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos ahí la impedancia, ¿no? El, la resistencia de armadura, el XS y el Z. Listo, correcto. Seguimos. Nos habíamos quedado aquí, sí, ya recuerdo. Entonces vamos acá. La tensión, ¿no? Entonces tenemos acá la tensión generada, entonces es igual a la tensión en la carga más el I. Ahora ya no vamos a poner el RA más el JXS, ¿no? Porque todo eso, ¿qué cosa es? Todo esto se denomina la impedancia, ¿no? La impedancia Z sub S. Entonces eso es lo que reemplazamos aquí y tenemos ello, ¿no? Entonces la tensión en la carga en los terminales va a ser igual a la corriente en la de armadura por la impedancia, ¿no? La impedancia síncrona. Podemos hacer este diagrama fasorial. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? Teníamos acá un ángulo, el ángulo de desfasaje y teníamos acá un ángulo delta, ¿no? Este ángulo delta dice que es un ángulo que resulta de la suma de las tensiones. ¿Cuáles tensiones? A ver, revisamos acá un poquito. Tenemos acá la tensión, en este caso, UTP, tenemos la tensión acá. La de la carga viene a ser esta, la tensión de la carga, más el IA por RZ, entonces sería esta la tensión, ¿no? IA por RZ. Pero esta se puede descomponer a su vez en IA por RA y en IX, IX, ¿no? ¿Correcto? Entonces tenemos la suma de ellos. Entonces, y sumando estas dos tensiones nos da el resultado, pues, ¿no? ¿Sí? El eje superior. Correcto, hasta ahí nos habíamos quedado. Muy bien. Luego tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Habíamos visto también que en este diagrama fasorial de corriente y tensiones, aquí tenemos la corriente y tensiones de un generador, ¿no? Teníamos que la caída de tensión interna, entonces la caída de tensión interna está dada por qué? O sea, la caída de tensión interna, porque UTP viene a ser la tensión en los terminales, ¿no? UTP es, ¿verdad? Es tensión en los terminales de fase. Esta tensión de los terminales en fase, esta tensión en los terminales de cada fase, se le suma la caída de tensión interna, que viene a ser el I por el ZS, por la impedancia, ¿no? Entonces, esta viene a ser la caída de tensión. Y en esta caída de tensión se hizo el análisis, ¿no? Se dijo que el valor de XS comparado al valor de RA de armadura era muy alto, pues. Este es como, digamos, 100 y el otro es como 0,1. Entonces, no le afecta. Su valor es tan alto que no le afecta si eliminamos RA. Entonces, para hacer algunos cálculos, en todo caso, ¿no? Se suele aproximar, ¿no? Se vamos a aproximar la impedancia síncrona a la reactancia síncrona. Dicho de otra manera, lo vamos a hacer iguales. Porque el valor de RA es bastante pequeño. Entonces, XS es igual a ZS. ¿Ok? Y no sabemos
creado, entonces podríamos volver a escribir la fórmula y podemos escribir la fórmula ahora sí de esta manera, ¿no? Esa tensión generada por fase es igual a la tensión en los terminales de cada fase, más la corriente de armadura por la reactancia síncrona. Entonces quiere decir aquí, ya no vamos a poner acá la impedancia, sino X. Bueno, como son iguales, no hay problema. Para fines de potencia de aproximación, esta es la más empleada, ¿no? Muy bien. Ahora, cabe indicar que en la figura 14, bueno, vamos a ver cuál es la figura 14. Ah, no, aquí, esta es la figura, ¿no? El ángulo delta, ¿sí? Este ángulo delta es el ángulo entre los fasores. Va a ser el ángulo entre los fasores, el E sub GP y el UTP. O sea, la tensión generada y la tensión entre los terminales. O sea, la tensión generada y la tensión de los terminales, hay un ángulo ahí, un ángulo delta. Puede ser pequeño, pero existe, ¿ya? Y este ángulo se le conoce como ángulo de potencia, ¿sí? Entonces es el ángulo de potencia, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se determina ese ángulo de potencia, la ecuación de ese ángulo. Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Ese ángulo. Entonces, del diagrama, observamos el diagrama, ¿no? Dice que podemos establecer esta ecuación. Aquí estamos, ¿no? El I y el G sub P seno de delta, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la igualdad en todos casos. Vamos a regresar al diagrama y vamos a analizar de nuevo, ¿no? El E, G sub P seno de delta, ¿no? ¿Cuál será? Es delta, el eje sub P seno de delta será ¿qué valor? Este de acá, ¿no? El vertical, ¿no? Este valor va a ser E, G sub P, seno, ¿no? ¿Sí? Al frente, porque está acá formando 90 grados, ¿no? Seno de delta. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? El G sub P seno de delta. Ya. Ahora nos falta el otro, la otra relación. Otra relación. Nos falta la otra relación. Entonces, regresamos. Y nos dice IX coseno de phi. IX coseno de phi. Aquí tenemos el IX. Aquí tenemos el IX. Nos dice ahora el IX, miren acá, el IXS, el coseno de phi. Dice que es igual a este valor de acá. ¿Por qué motivo? Veamos acá, hacemos un pequeño análisis. Esta corriente, este ángulo que está aquí lo vamos a enfocar ahora mediante ángulos, ¿no? Vamos a enfocarlo acá. Miren, este ángulo acá, ¿cuánto es? Phi. Pregunto, ¿este ángulo cuánto vale acá? ¿Cuánto vale ese ángulo? Phi. Vale phi, correcto. Entonces ya tenemos ese ángulo, es el mismo. Ese ángulo va a ser phi. Entonces, este de acá es recto, este ángulo de acá es recto, es 90 grados. ¿Correcto? Entonces, este ángulo pequeño acá, ¿cuánto será? 90 menos phi, ¿correcto? 90 menos phi. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto va a ser? Opuestos, 90 menos phi. Este ángulo es recto. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Phi. Vale phi. Ahora, si esta línea, ahora yo veo que esta es diagonal, esta es la hipotenusa. Este valor es IXS y este es el ángulo phi. Para obtener esta altura será coseno, ¿no? Coseno de phi, ¿correcto? Y coseno de phi. De esa manera lo obtenemos más rápido, ¿no? Llevando los ángulos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces son iguales. ¿Ok? El IX coseno de phi es igual al G sub P seno de delta. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Lo lograron visualizar? Sí, permito. ¿Correcto? Sí, ¿no es cierto? Lo importante es conocer que este ángulo pequeño que está acá, este es el ángulo phi. Hacer el ángulo phi, entonces su coseno va a ser esta altura. Va a ser la altura. Ese coseno va a ser la altura. Y el seno de este ángulo va a ser el otro igual, ¿no? La otra igualdad.
Entonces estos dos elementos son iguales. Los enfocamos de los dos triángulos. ¿Okay? Tenemos entonces ya ahora esta igualdad. Ahora sí ya lo que está más claro. Entonces tenemos ahí el IX coseno de phi igual al eje sub P seno de delta. Entonces aquí despejamos el coseno de phi. Entonces tenemos acá I, a ver, se va hacia denominador, queda ahí, seno de delta, correcto. Ahora vamos a lo siguiente, dice, multiplicando ambos miembros por la raíz de 3 UL. ¿Por qué multiplicaríamos eso? Pues como estamos con fase, queremos para un sistema trifásico, ¿no? Más que todo ello, ¿no? Para pasar a trifásico. Entonces, pero acá dice, es un artificio también, ¿ah? Multiplicamos ambos lados. Ambos lados vamos a multiplicar por ello. Entonces vamos a ver aquí. Raíz de 3, aquí, y aquí también deberíamos haber multiplicado por raíz de 3. ¿Estamos? ¿Dónde está? A ver. ¿Se ha multiplicado o no? A ver, ¿qué fue? Regresamos. Regresamos. Dice, multiplicamos a ambos lados por raíz de 3 UL. Raíz de 3, ya, ojo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Mejor lo resolvemos, ¿no? Sería aquí raíz, después vemos raíz de 3 UL. ¿Cómo era ahí? El valor era, al valor que estamos multiplicando, es coseno de phi, ¿no? Coseno de phi. UL y coseno de phi. Y esto debería ser, ¿no? Si multiplicamos ambos lados, tenemos que hacer lo mismo para que no se altere el sistema, si no vamos a tener problemas ahí. ¿Sí? Tendremos que multiplicar por G sub E sobre X, ¿no? Seno de delta, ¿no? Ya, ahí está, ¿ok? Muy bien. ¿Qué podemos observar ahí? ¿Qué pasó? Queremos despejar, queremos encontrar la potencia. Queremos encontrar la potencia. ¿Cómo sería la potencia? ¿Recuerdan la formulita? La potencia es igual a ¿qué? Corriente de línea, raíz de 3. ¿Sí? Hola, hola, estamos ahí. La potencia, ¿cómo sería, jóvenes? A ver. Hay algo que está faltando aquí, ¿no? Se ha saltado ahí. La potencia en un sistema trifásico, si tenemos ahí, no es raíz de 3 UL por I por coseno de phi. Hola. ¿Sí? ¿Tenemos eso? ¿Sí? Entonces P puede reemplazarse por todo eso. P puede reemplazarse por todo eso. En el otro lado, ¿qué nos quedaría? Raíz de 3 UL EP XS seno de delta. ¿Correcto? Listo. El problema es que no va a salir la formulita que tenemos ahí, ¿o sí? A ver, revisamos ahí, jóvenes, a ver si me ayudan aquí un poquito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? A ver. ¿Qué falta? ¿Qué faltó? A ver, revisamos ahí.
tenemos la tensión UL, ¿no? La de línea, tenemos el eje. Al final vamos a quedar a esto, ¿no? Debe quedar esta fórmula. La fórmula que debe quedar solamente la tensión de línea, E sub G, XS y seno de delta. Esa es la ecuación que debe quedar. P ya vimos de dónde sale, ¿no? Ahora nos faltaría el UL y el eje. UL y el eje. Tenemos el UL y el eje. ¿Qué pasó ahí, jóvenes? ¿Hay algo? A ver, lo revisamos la demostración, ¿ya? Lo demostramos ahí. Falta algo ahí, un dato. A ver, lo revisamos. Un minuto. ¿Listo, jóvenes? Hola. Hola, hola. ¿Alguien pudo determinar qué pasó ahí? Al final vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? El UL, la tensión en la línea, en todo caso, el E sub G, el generado, el XS y seno delta, y seno de delta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Aquí hay la conversión de que estamos trabajando nosotros por el sistema monofásico, ¿no? Al convertir a un sistema trifásico, entonces ahí va a haber el cambio, ¿ok? Entonces lo dejamos esto aquí por un minuto pendiente y continuamos, ¿ya? Esto lo vamos a ver la demostración efectivamente, ¿ya? Avanzamos un poquito, entonces tenemos acá la potencia, va a ser igual entonces acá las tensiones en los terminales, ¿no? Ya trabajando con lo que son los voltajes en las líneas, ¿no? Entonces, justamente con esta ecuación que se ha encontrado, se logra hacer lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a encontrar acá los valores de fase y también vamos a poder hacer este pequeño gráfico, ¿no? El comportamiento de la potencia y podemos encontrar aquí los valores que para un momento dado es una forma de onda senoidal, ¿no? Entonces, seno de cero, entonces va a tener un valor máximo, ¿no? Ese valor máximo, si acá le ponemos 90, si le ponemos 90, seno de 90, ¿cuánto es? ¿1 o 0? A ver, verificamos eso. ¿Cuánto es seno de 90? Hola, ¿estamos ahí? 1, ingeniero. 1. Entonces, justamente como esta onda es senoidal, entonces vamos a verificar entonces aquí que ese valor máximo, vamos a hacer ahí en ese punto de seno de 90, vamos a justamente el punto máximo, el valor máximo, seno de 1 más el P máximo, o sea, todo esto se va, se hace 1 y quedamos con este valor, con el resultado de esta operación.
¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué podemos decir ahí, ¿no? De esta pequeña evaluación, ¿no? Que el ángulo de potencia, así lo que se busca, ¿no? Que el ángulo de potencia debe ser menor o igual a 90 grados, ¿no? Debe ser menor o igual. O sea que este ángulo de potencia debe estar entre 90 y menos 90, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, ¿ok? Entonces el delta de cero, cuando delta de cero, entonces una máquina síncrona opera como generador, ¿no? Y cuando es menor que cero, opera como motor. Entonces tenemos acá dos puntos, ¿no? Dos criterios ahí. El uno va a operar como motor y el otro como generador. O sea, ¿cómo así, no? Este valor aquí significa que en un momento va a consumir potencia y en el otro lado va a generar, ¿no? Si nos vamos acá en este lado positivo, aquí aumenta, ¿no? Hasta el valor máximo. Y acá disminuye, ¿no? Si disminuye, estaría consumiendo, ¿no? Y aquí estaría generando. Entonces tenemos ahí dos efectos, ¿no? Justamente los efectos. Cuando ese ángulo es positivo, entonces entrega potencia. Y cuando entrega potencia, va a ser como generador. Y cuando es negativo, en este caso recibe potencia, va a ser motor. ¿Ok? Entonces, este ángulo delta en las ecuaciones, o sea, vamos a tener máquinas síncronas. Entonces, vamos a tener en la máquina síncrona, vamos a tener como generador o como motor. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciarlos? Solamente el ángulo nada más. ¿Ok? Este ángulo. ¿Ya? Si es positivo, va a ser el generador. Si es negativo, va a ser motor. Lo que me gustaría, jóvenes, que anotemos esta pequeña fórmula. Luego la demostración lo vamos a ver. Hay un pequeño vacío ahí. No se preocupen, vamos a ver más adelante. Por el momento, copiamos esta pequeña fórmula, ¿ya? Anotamos ahí. Esa es la fórmula que vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? A ver. ¿Listo? Ya. Ahora sí, ¿no? Ahí tenemos la ecuación de la potencia del ángulo, ¿ya? Esta ecuación aquí, si la observamos, esta sería por fase, ¿no? Por cada fase. Y esta sería completa, ¿no? Esto es tomando los valores, la tensión por fase y el otro es la tensión generada por fase, y estas serían las de línea, ¿no? Línea, línea, línea. ¿Ok? Como es la potencia total, tenemos que poner 3 veces ello, 3 veces ese valor. ¿Ok? 3 veces la potencia. ¿Ya? ¿Listo? Tenemos. La anterior también sería importante si la tienen. Acá. Esta formulita también, jóvenes. A ver. ¿Listo? Lo que ha pasado acá, jóvenes, ¿por qué no sale el ejercicio? Aquí de repente está ahí un pequeño, habría que revisarlo. Lo que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos primerito, aquí en la fórmula inicial, ya vamos a solucionar esto de una vez, es lo siguiente, ¿no? Todo lo que tenemos acá, los valores al inicio, aquí lo tenemos, regresamos. Aquí está toda la respuesta. Esto es la potencia por fase, ¿sí? Si yo multiplico por U, aquí todo esto es potencia por fase. A ver, aquí lo vamos a hacer todo para no mezclar. ¿Ya? Si yo multiplico por U, por una tensión acá, la tensión U, entonces tendría ahí, yo multiplico por U ambos lados, ¿no? ¿Qué tendría aquí? Yo tendría aquí la potencia P, B por I por P, ¿no? Y tendría P. Y aquí ya tendría también, en este caso, pero este sería el P por fase. Si yo quiero en este caso, en el sistema trifásico, tendríamos que convertir ahí esa tensión por fase, esa U de fase, tendríamos que multiplicar por 3 veces esa tensión de fase, ¿no? Y si estos valores de aquí queremos convertirlos
a línea, tendríamos que utilizar la raíz de 3 para convertir, y con este 3 se van, y nos quedaría aquí solamente en valores pura tensión de línea, nada más. Acá está con tensiones de línea, y acá está con tensiones de fase. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Ya? Listo, tenemos acá lo siguiente. Entonces tenemos los diagramas, ¿no? Esta es la tensión por fase, ¿no? Entonces vemos acá que la tensión generada por fase es igual a la tensión por fase, pero en los terminales de la carga, la corriente X sub S, lo que ya hemos visto. Su gráfico, ¿cómo quedaría entonces? ¿Dónde está este valor? A ver, y el otro es, uno es por fase y el otro es por de línea. ¿Sí? ¿Qué observamos ahí? ¿Cuál es por fase y cuál es por línea? A ver, vamos a la simbología, regresamos aquí. ¿Cuál es por fase? Aquí les dije que anotaran. Este es cuando son por línea, ¿no? UL línea y UT fase, ¿no es cierto? Ok. Las letras están iguales ahí, ¿no? Ya. Tenemos aquí los dos valores, ¿no? Entonces vamos a analizar uno de ellos, su gráfico. Es lo mismo. Veamos aquí, la tensión aquí, el UTP en la carga es el mismo, ¿correcto? La corriente aquí, IA, la corriente IA. ¿Qué pasó? O sea, aquí tenemos como que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Por qué está así, jóvenes? A ver, ¿ustedes me ayudan? ¿Por qué está así como negativo, profesor? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, jóvenes? A ver, ya sabemos que esta ecuación estamos trabajando en, bueno, por fase, ¿no? Pero qué está pasando ahí? ¿Por qué los diagramas son invertidos? Hola, ¿están ahí? ¿Por qué los diagramitas son invertidos? A ver, la respuesta está aquí. Cuando este ángulo es negativo y cuando este ángulo es positivo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué caso el ángulo es negativo? Acá, ese delta. Este valor acá de delta es menor que cero. Sí, ¿no es cierto? Acá el valor de delta es mayor que cero. Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando delta, en este caso es mayor que cero, es positivo? Y cuando delta es menor que cero, va a ser negativo, ¿no? Entonces, ¿en cuál de los dos gráficos está trabajando como motor y en cuál como generador? Tenemos acá el gráfico A, voy a poner acá A, le voy a poner B. ¿En A o en B? ¿Dónde está trabajando? En B está trabajando como motor. como motor. Profe, ¿por qué hacemos eso? Ah, es que estamos utilizando el mismo diagrama, o sea, que eléctricamente prácticamente tienen el mismo circuito, ¿no? Solamente que lo que está variando es el ángulo, nada más. Eléctricamente van a tener el mismo comportamiento, ¿no? El generador y el rotor, ¿no? En lo cuanto que se refiere a ecuaciones, podemos decirle, ¿no? Entonces acá tenemos como motor y en la parte superior estará como generador. Es por eso que las gráficas están así de esa manera invertidas. ¿Ya? Entonces, esos son los diagramas fasoriales de lo que estamos viendo ahí. En un momento dado, entonces, se comporta como generador y en otro momento dado, de acuerdo al ángulo que se tenga, va a tener una potencia que trabaja como motor. Jóvenes, y una consulta, así preguntándoles, ¿un alternador lo puedo convertir en motor? Tengo ese alternador, ¿lo puedo convertir en motor? O sea, acá en los parámetros eléctricos estamos viendo que sí, ¿no? Pero en el mundo físico, mundo real, o el motor lo puedo convertir en generador. ¿Qué dicen, jóvenes? Puede ser que sí, ingeniero. Porque Como motor. un motor lo podemos convertir en generador y al generador en motor.
Eso sería todo una prueba, ¿no? En realidad hay diferencias, ¿no? Porque el generador va a tener su circuito excitatriz y cuando si le va a llegar corriente al revés, vamos a tener ahí ciertos problemas, ¿no? ¿Correcto? Con el circuito excitatriz. Ahí sería el detalle. Pero en motores pequeñitos sí se ha podido ver ello. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con motores pequeños de corriente continua, ¿no? Ahí sí se ha logrado hacer ello, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el mundo real es un poquito complicado, ¿no? No se va a poder fácilmente, no se va a poder acceder a hacer ese trabajo, ¿no? El motor como generador, el Cada motor, uno cumple su función. claro, o sea, no se va a poder, sí, es el motor, el alternador tiene más posibilidades, pero el motor no puede. El motor, para convertirlo en generador, le falta el sistema excitatriz, pues va a ser mucho más difícil si es un motor de inducción, ¿sí? Eso es lo que estaba preguntando, ya, bien. Cada uno tiene su función, muy bien. Sucede ahora si nosotros vamos a operar con carga, porque ahorita solamente hemos visto sin carga, solamente hemos visto los parámetros internos, no hemos visto nada más que ello, ¿no? Entonces sus parámetros internos, estamos viendo sus circuitos de excitación, sus resistencias de armadura, su impedancia, no hay problema, ya conocemos estos valores, y le podemos agregar acá una pequeña carga, ¿sí? Y no vamos a complicarnos, una carga nada más, un ZL. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta tensión UTP, que viene a ser la tensión, el voltaje, lo que estamos viendo ahí, hay un UTP por línea y el otro por fase. Este UTP es por fase, UTP por fase. UL es el de línea, UTP de fase, ¿ya? Eso es de esa manera. Acá vamos a tener la corriente de línea que pasa por ahí, ¿ok? ¿Podemos armar este circuito? Sí, lo cerramos. ¿Qué podríamos decir aquí? Algunas observaciones importantes. Veamos, la reacción de armadura del generador con carga va a depender de dos factores, en este caso, ¿no? Uno es la magnitud de la carga. Eso sí, va a depender acá la reacción de acá, en todo caso, las resistencias, el circuito, ¿no? El generador va a depender de la carga, ¿no? Entonces, esta carga, ¿qué sucede? A mayor carga, mayor corriente, ¿qué diríamos? Habría Sí, a mayor carga, mayor corriente. A mayor carga, mayor corriente, mayor es la reacción de armadura, ¿no? También depende del tipo de carga, eso sí, va a depender del tipo de carga, ¿no? Si este es inductivo o capacitivo también, ¿no? Bueno, aquí tenemos el pequeño circuito equivalente monofásico. Listo, seguimos. Es una carga resistiva pura, entonces podemos hacer un pequeño diagrama, ¿no? Fasorial de lo que es solamente la carga. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento? La tensión, bueno, la tensión de carga va a ser la misma, ¿no? No pasa nada ahí, ¿no? La corriente en el ángulo de desfasaje, cero, no hay nada, el IA que va a pasar por ahí, está correcto ahí. Y aquí tenemos un pequeño desfasaje, una pequeña tensión, ¿no? Ese pequeño voltaje es el IAXS, ¿no? Es el voltaje, en este caso la tensión consumida por la caída de tensión, ¿no? La caída de tensión por la armadura, ¿no? Debido al circuito interno, ¿no? Entonces, la caída de tensión interna, ¿no? Una caída de tensión, ¿no? Recuerden que acá, por ejemplo, generamos 200 y acá ve un pequeño voltaje, ¿no? De repente 2 voltios cae, ¿no? 200, acá cae 2. Y acá va a llegar solamente 198, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, esa es su caída, ¿no? Y tenemos su ángulo delta. Este ángulo de acá ya lo hemos visto. Ese es el que nos ha traído, nos trae en este caso como parámetro para poder calcular ese ángulo de potencia, ¿no? ¿Ok? Listo. Queremos regular la tensión. Ya conocemos, los parámetros están ahí, una carga resistiva. Entonces aquí, para regular la tensión, ¿qué se debe de hacer en todo caso? Nos dice que en este caso la regulación de tensión es la caída de tensión interna, ¿no? En el generador, producto de la carga y expresada como un porcentaje de la tensión a plena carga. Todo lo que está escrito está expresado acá. ¿Cómo así? O sea, ese porcentaje de regulación de la corriente va a depender de qué. El voltaje, lo que genera, menos la tensión que tiene en la carga, el UTP en la carga, respecto a la tensión de carga, por 100. O sea, la variación, ¿cuánto ha variado esa regulación? Viene a ser el delta, ¿no? La variación con respecto a la tensión de carga. Dicho de otra manera, ¿no?
cuánto es el porcentaje de la tensión que está variando respecto al voltaje de la carga, ¿sí? Todo se está relacionando a la tensión de salida de la carga, al UTP, ¿ok? Entonces restamos ahí, de repente nos sale, si podemos darle valores, ¿no? Un pequeño valor, a ver, referencial nomás. Este es 200, lo que les dije, ¿no? Esto es 200, el de la carga menos el UTP de la carga va a ser 198, les dije, ¿no? Va a haber una caída de tensión pequeña. ¿Sí? Sobre 198, ¿está bien ahí? ¿Sí? Lo que le dijimos, ¿no? Le quedaría 2 sobre 198, va a quedar un valor pequeñísimo, ¿no? Entonces eso podemos ir variando, eso se puede ir variando. Aquí vamos regulando ahí, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que se quiere, ¿no? Ir considerando esa pequeña variación. ¿Ok? Listo. Entonces acá como este valor, miren aquí entonces, otro análisis. Como el valor generado es su PG es mucho mayor que el valor, es mayor que el valor UTP, entonces la regulación de la carga va a ser positiva. Bueno, eso sí lo hemos podido ver, ¿no? Que lo que se genera es mayor siempre que lo que sale entre los terminales, ¿sí? Siempre va a ser mayor, ¿ok? Entonces esa regulación, este porcentaje de regulación va a ser positivo. ¿Ok? Listo. ¿Qué sucede ahora si nosotros aplicamos una carga inductiva? Una carga inductiva. A ver, ¿hemos pasado algo? No, listo. Carga inductiva. Si fuera una carga inductiva, entonces podríamos tener acá un diagrama fasorial. La tensión, bueno, sí, en los terminales siempre va a ser acá UTP. Y va a haber una caída de tensión, IXS, IA por XS, ¿no? Es UGP. ¿Qué vamos a decir aquí, no? Cuando hay una carga inductiva, aquí vamos a tener que va a haber la diferencia, en este caso, del uso, la tensión generada y la tensión en la carga, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? En este caso es mayor que en el caso anterior, debido a que las cargas inductivas son desmagnetizantes, ¿no? Son más desmagnetizantes que las cargas resistivas. Esa diferencia dice que va a ser mayor que el caso anterior. Vamos a ver con un ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Entonces podríamos decir aquí una carga netamente inductiva pura. Entonces el RA es mucho menor que el XS, despreciando el efecto resistivo. Entonces nos quedaríamos así, todo sería lineal. Todo sería lineal. Cuando tenemos una carga netamente inductiva, ¿no? Entonces tenemos acá este ángulo delta tiende a cero. Entonces esto es importante, ¿no? Eso sí podemos tomar nota, ¿no? Cuando es una carga netamente inductiva, el ángulo de potencia, o sea, ese delta que hemos encontrado es cero. Ese ángulo de desfasaje es cero. Ese ángulo de desfasaje entre el generado y el UTP, entre los terminales, la tensión entre los terminales, la tensión. ¿Ok? Y aquí le tenemos que sumar más bien la caída de tensión en la armadura. En todo caso, en el interno, la caída de tensión interna. Y la corriente está desfasada, ¿cuánto? ¿Cuánto desfasa acá la corriente? 90 grados, ¿no? ¿Sí? El ángulo de desfasaje, ¿cuánto es? 90, ¿no? ¿Se acuerdan? Hola, ¿estamos ahí? ¿Sí? Entonces tomamos nota de este pequeño dato, que es importante, no más que todo el ángulo, ¿no? El ángulo que acá, el ángulo de cuando es una carga netamente inductiva pura, el delta va a ser cero. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Miren, en este caso el efecto desmagnetizante es mayor que los dos anteriores, ¿no? De ahí que se tenga mayor regulación de tensión. ¿Ok? De ahí se puede tener una mayor regulación de tensión. Una carga capacitiva pura. Una carga capacitiva pura, ¿no? En este caso, el ángulo
de todo, como es una restancia, entonces acá va a ser 0 también, va a ser 0, ¿sí? Ese ángulo vamos a tener 0. La corriente IA también va a tener su ángulo, pero en este caso va a ser 90 grados, pero hacia arriba, ¿no? Cambio, ¿no? La dirección de la corriente. La tensión, aquí la tensión entre los terminales ligeramente va a ser mayor que la tensión generada, miren, ¿ah? Por el efecto capacitivo. Está al revés aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? En este caso tenemos que la tensión generada internamente, la tensión generada internamente, o sea, E G sub P, es menor que la tensión en los terminales. Esta es la tensión en los terminales. Por lo tanto, la regulación de tensión es negativa. ¿Sí? La regulación de tensión es negativa. En los otros casos, la regulación de tensión era positiva. En este caso es negativa, ¿no? De lo que podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que las cargas inductivas son desmagnetizantes, ¿no? Y cabe indicar que la regulación de tensión se hace en condición de plena carga, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos aquí dos casos importantes, ¿no? Entonces tenemos cuando tenemos ahí una regulación de tensión positiva y otra que es negativa, ¿no? La única regulación negativa es cuando tenemos los condensadores, o en este caso, los capacitores. ¿Y cómo se ve eso en el mundo real, jóvenes? Porque si ustedes nos ponemos a analizar un poquito, hay muchas veces en las máquinas tenemos motores y decimos tenemos mucha carga reactiva. Queremos compensar esa carga reactiva. Entonces, para compensar esa carga reactiva, se le pone un banco de condensadores, ¿no? Y bajamos la potencia reactiva, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede bajar la potencia reactiva, el consumo? Sí, con un banco de condensadores. Justamente es lo que se está viendo acá, ¿no? Ese efecto contrario que tiene, ¿no? En lo que es la potencia reactiva y en la potencia inductiva y la potencia capacitiva, ¿no? O sea, en este caso, debido a la presencia de condensadores, ¿no? Con los condensadores reducimos ese consumo de potencia reactiva, ¿ya? Y aquí tenemos la regulación de tensión, ¿no? En este diagrama, el cual se puede observar, ¿no? Tenemos la tensión generada por fase, y aquí tenemos la tensión entre los terminales. Esa tensión en los terminales va a ser mayor cuando se tiene condensadores y va a ser menor cuando se tiene una bobina, ¿no? También se reduce cuando hay resistencia, ¿no? Una carga resistiva. El único momento en que se incrementa es con los condensadores. ¿Estamos ahí, jóvenes? Hola, ¿se entiende el procedimiento? O sea que la tensión en los terminales mejora si nosotros tenemos una carga capacitiva, ¿no? Entonces, a las cargas que le ponemos, si le agregamos condensadores, ese banco de condensadores, vamos a mejorar ese consumo de potencia, vamos a reducir ese consumo de potencia reactiva. Vamos a reducirla. ¿Ok? Entonces, la potencia debido a los condensadores y a la bobina, estos dos se compensan, ¿no? Uno con el otro. ¿Ok? Vamos acá a lo siguiente. Ensayos de un alternador en vacío. Vamos a ver acá en vacío, en cortocircuito y luego regulación de voltaje. ¿Ya? Las características de voltaje en vacío, en este caso, o de circuito abierto del alternador, vamos a tener acá que esta tensión es generada, va a estar en función a la I de excitación, ¿no? Es decir, una curva que expresa la fuerza electromotriz inducida en función a la corriente de excitación. Entonces, eso sí ya lo conocemos, ¿no? O sea que la tensión del generador va a estar en función a la corriente de excitación, ¿sí? Un ensayo en vacío. Veamos acá algunas condiciones y características. ¿Para qué hacemos ese ensayo en vacío? Primero, las condiciones. Nos dice la velocidad de la máquina debe de ser constante. Primer punto, ¿no? De preferentemente igual a la velocidad nominal. La corriente en el inducido debe de ser nula, ¿no? Terminales del estator libres.
¿Qué significa que estén libres? Ensayo de vacío. ¿Cómo será el ensayo de vacío? Estamos viendo las características. Los terminales del inducido están libres, o sea, debe estar sin carga. ¿Sí? ¿A qué velocidad se lo va a hacer girar? Vamos a hacerlo girar a una velocidad, en este caso, constante, la velocidad nominal. ¿Ok? Luego dice incrementar gradualmente la corriente de excitación. Lo que se va a cambiar, a variar es la corriente de excitación. Se va a ir incrementando gradualmente la corriente de excitación. ¿Ok? Sin que en ningún momento se disminuya, ¿no? Porque si no se producen los bucles de histéresis. O sea, ir incrementando sin que haya sin que se pueda disminuir, ¿no? Valores a obtener. ¿Qué es lo que se va a obtener aquí, no? La tensión en los terminales del estator con la ayuda de un voltímetro. Vamos a poder medir eso con un instrumento, ¿sí? Y luego la corriente en el circuito de excitación con la ayuda de un amperímetro DC. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? La dependencia. En todo caso, lo que está haciendo es un pequeño análisis, una pequeña evaluación en vacío, de que al momento de variar la corriente de excitación, cómo va a variar la tensión entre los terminales del estator. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Habrá variación o no? Si comenzamos a variar la corriente de excitación en los terminales, ¿habrá mayor tensión, menor tensión? Listo. Eso vamos a ver, ¿ya? Entonces, las características aquí, ¿qué va a ocurrir, no? La característica de vacío expresa también una distinta escala, la característica magnética del circuito abierto, ¿no? Vale decir, una curva de magnetización donde nos da a conocer las propiedades magnéticas de la máquina síncrona. ¿Ya? La curva no empieza en el origen, ¿no? Sino algo más arriba, de forma que cuando la corriente de excitación se anula, se produce una pequeña fuerza electromotriz, ¿no? En el inducido debido al magnetismo remanente en la máquina. Y ahí tenemos la curva. ¿Qué nos decía? Vamos acá, miren, la curva característica de vacío expresa tenemos un magnetismo remanente. Miren acá, hay un magnetismo remanente. No empieza en cero, ¿ah? Acá la curva, dice, la curva no empieza en cero, en el origen, ¿no? Sino algo más arriba, ¿no? Entonces aquí no está en cero, empieza algo más arriba. La pequeña diferencia que queda aquí es que queda un remanente, ¿no? En la bobina, en el sistema de excitación, ¿no? En el circuito magnético, ¿no? Y de ahí, ¿qué podemos hacer? En esta prueba nosotros lo que vamos a determinar es esta curva, bueno, ¿sí? ¿Qué significa? Que si nosotros variamos la corriente de excitación, entonces en esta prueba, ¿qué va a pasar con la tensión en los terminales, ¿no? La tensión en los terminales. Estamos observando que va a haber un incremento, ¿no? Se va a incrementar. Llega un momento en que deja de incrementar, comienza a sufrir cambios y llega un momento que ya se satura, ¿no? Ya no da más, o sea, llega a su tope. ¿Ok? Entonces tenemos un momento en que podemos decir que es directamente proporcional. Hasta cierto punto es directamente proporcional y luego cambia, ¿no? Entonces podemos aprovechar de repente esa zona para realizar algunos trabajos, ¿ok? Algunas pruebas. Acá, la característica del corto, en este caso de cortocircuito, se obtiene a partir de la corriente de cortocircuito ICC, ¿no es cierto? Entonces, en función de esa corriente de excitación, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que esa corriente de cortocircuito va a estar en función del I de excitación. ¿Ok? Entonces estamos creando acá una dependencia, ¿no? Según la curva que nosotros observamos, que la corriente de cortocircuito va a estar en función a la I de excitación. ¿Estamos ahí? No. ¿Cuál será la corriente de cortocircuito? Es un valor máximo, ¿no? Esa corriente de cortocircuito va a estar en función ¿a qué? A la corriente de excitación. Si nosotros estamos observando, mira, jóvenes, no sé si se capta la idea, ¿no? Si nosotros incrementamos la corriente, miren, la tensión se incrementa y la corriente aquí. La corriente de excitación, ¿qué hace? Al incrementar la corriente de excitación, incrementa la tensión. ¿Y hasta cuál será su límite? ¿Cuál será el valor más alto de esa corriente de excitación? ¿Hasta dónde puede llegar? En una máquina cuando hace cortocircuito. Una corriente de cortocircuito, ¿qué podemos decir que es la corriente de cortocircuito?
¿Que va a depender de esa corriente de excitación? Sí. Podemos llegar a ese límite, sí. Entonces, lo que se está estableciendo es ello, ¿no? Que dice que esa corriente de cortocircuito permanente está en función de la corriente de excitación, debido a que esta es la que está controlando, se está incrementando. No incrementará proporcionalmente todo, pero sí incrementa, ¿no? ¿Ok? Sí hay ese crecimiento positivo, esa tendencia positiva. Entonces, aquí la primera ecuación que vamos a establecer en todo caso, la primera relación, es que la corriente de cortocircuito está en función de la corriente de excitación. ¿Sí? Vamos acá a lo siguiente. Veamos ahora el ensayo de cortocircuito. Para hacer este ensayo de cortocircuito, dice, tenemos condiciones, ¿no? Los terminales del inducido están en cortocircuito. ¿Sí? Y ahí mediante 3 amperímetros. Bueno, estas son las características para hacer la prueba, ¿no? Se coloca los amperímetros ahí. La velocidad debe de permanecer constante, ¿sí? Preferentemente la velocidad síncrona, ¿sí? Luego incrementar gradualmente la corriente de excitación. Entonces, esa corriente de excitación la podemos controlar, ¿no? Podemos hacer que se incremente y ver qué es lo que ocurre, en este caso, con la tensión generada, ¿no? Valores a obtener, ¿no? La corriente, en este caso, la corriente de línea de cortocircuito permanente, en este caso ICC, en el inducido. Y la corriente de excitación DC. Características del comportamiento en todo caso. Hacer la resistencia del devanado inducido RA, en este caso, una muy pequeña con relación a la reactancia síncrona XS. La corriente de cortocircuito permanente, en este caso ICC, está retrasada, en este caso, 90 grados respecto a la fuerza electromotriz generada, E sub G. Provoca un flujo de reacción de inducido en oposición al flujo inductor, reduciendo la tensión generada. Entonces, lo que hace aquí es reducir la tensión generada. La curva a obtener es simplemente, la curva en este caso es recta, ¿no? Sencillamente recta. ¿Correcto? Entonces, veamos acá. Si nosotros tenemos acá la I de excitación, ¿qué ocurre con la corriente que sale en los terminales al momento de colocar un cortocircuito? Ahora ya no vamos a poner versus la tensión, sino versus la corriente. Comparamos esos dos parámetros, nada más. Las corrientes, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí con la corriente? Aumenta la corriente de excitación, aumenta la corriente, ¿no? Va a llegar acá a un valor nominal. Es evidente que el límite, donde se va a detener todo, es la I nominal. La I nominal es la corriente máxima, ¿no? Que puede soportar pues, la máquina, ¿no? La de diseño. Entonces la I de excitación puede incrementarse, vamos a incrementarla hasta llegar a ese I nominal. ¿Ok? O sea, ¿cómo lo logramos eso? Para lograr determinar ese valor, tenemos que hacer, ¿qué cosa? El ensayo de cortocircuito. ¿Ok? En los grupos electrógenos, en este caso también en los generadores, se puede hacer este ensayo, ¿no? Se lo hace para ver si la máquina tiene la potencia y genera la carga necesaria, ¿no? Tiene la capacidad, ¿no? De poder abastecer, en este caso, está en buen estado, digamos, ¿no? Queremos ver si el generador dice que debe generar 90 amperios. Queremos saber si genera 90 amperios. ¿Cómo podemos hacer esa prueba? Hola, ¿están ahí? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, ingeniero. 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 Sí, ingeniero. Sí, me sentía solo ya también. Miren, No, estamos Ya estamos conversando un poquito. escuchando, ingeniero. Sí, sí, pero a veces no todo es toda la teoría, sino vamos bien dando los casos prácticos, ¿no? ¿De qué nos va a servir este ensayo de cortocircuito? Si le damos la aplicación, ¿cómo es una aplicación, un uso ahí? Entonces, les estaba comentando que el uso que le podemos dar es para poder determinar la corriente nominal, ¿no? ¿Sí?
Podemos poner en cortocircuito los terminales y el generador, en este caso, va a acelerar, ¿no? Va a llegar a un momento en que llega a su tope y esa corriente de excitación se va a incrementar hasta llegar al valor nominal. En todo caso, si la podemos controlar, la I de excitación, excelente, ¿no? Entonces, incrementamos esa I de excitación hasta llegar a un tope. ¿Qué sucede si seguimos incrementando? ¿Qué sucede? Nadie nos ha dicho qué sucede si seguimos acelerando. Y creo que en un caso anterior hemos visto que la potencia llega a un máximo y luego cae, ¿no? O sea, ya no se genera nada. Tiene un tope, una eficiencia máxima. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Si aceleramos demasiado, incluso los circuitos están protegidos, ¿no? Para que ya no haya una sobrecarga, una sobretensión, simplemente se anula todo el proceso. Se paraliza ahí, se corta la señal. Dicho de otra manera, se abre el circuito. ¿Ok? Entonces, los generadores están protegidos, ¿no? Contra sobrecargas, ¿no? En todo caso, es importante que tenga esa protección. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lograremos lograr este valor hasta encontrar su valor nominal. ¿Ok? Listo. Luego tenemos acá lo que es la impedancia síncrona, ¿no? Esta impedancia síncrona dice, obtenía las características de cortocircuito, ya tenemos las características de cortocircuito, y de vacío, ¿no? Con vacío, ¿qué hemos determinado? En cortocircuito hemos visto la corriente nominal, ¿no? Podemos encontrar. Y en vacío hemos encontrado la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Vamos aquí ahora. Obtenía las características de cortocircuito y en vacío, podemos hallar las dependencias entre las ordenadas de ambas curvas, ¿no? Y las abscisas, resultando lo siguiente, ¿no? Que esta impedancia de vacío, no, esta impedancia síncrona, ZS, va a estar en función de la I de excitación, ¿sí? Para ello se dice que el ensayo de la impedancia síncrona consta de dos partes, ¿no? Una, un ensayo en vacío y la otra, un ensayo en cortocircuito. Y en dos ensayos clásicos acá, ¿no? Vacío y cortocircuito. Vacío significa sin carga. Cortocircuito, que los terminales están unidos, ¿no? ¿Okay? Cuando están unidos vamos a dar la máxima potencia, pues, ¿no? Del sistema. Veamos aquí. El valor del ZS obtenido mediante este método es mayor que el real, debido a que se le denomina método, en este caso, pesimista, ¿no? Pero su simplicidad junto con la seguridad de la máquina en funcionamiento normal produce una mejor regulación a que ha llevado a ese nivel, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos la impedancia síncrona aquí, ¿sí? Tenemos la I de excitación y la tensión generada. En una prueba de vacío, nosotros hemos encontrado esta curva, miren. Y la curva que hemos encontrado con la prueba de vacío, ¿sí? Correcto. Luego, con una prueba de cortocircuito, la curva nos ha salido ahí. Recta, proporcional. En la impedancia síncrona nos va a salir así, una línea quebrada en todo caso. ¿Sí? Está, aparentemente que se mantiene y luego cae. ¿Ya? Ese es un comportamiento que tiene ahí. ¿Por qué habrá esa variación? Debido a este cambio, miren acá. Debido al cambio, a partir de este punto donde ya deja de ser proporcional, se da un cambio ahí. Entonces, eso le afecta en todo caso, afecta a la impedancia síncrona. ¿Ok? Como vamos con el tiempo, bien jóvenes. Nos quedamos aquí, en la siguiente sesión continuamos con esta parte, ¿no? Con la determinación de la resistencia efectiva en el inducido por fase. Continuamos en la siguiente clase con los ensayos que estamos realizando, ¿ya? Con los diferentes tipos de ensayos. Ahora nos quedamos aquí, jóvenes, y vamos a tomar la asistencia, dado que son bastantes alumnos. Y vamos a ver aquí. Ahora sí. Ya, vamos con la asistencia, jóvenes. Continuamos la siguiente clase, ¿ya? Alvarado, dice, Alvarado y Anapa, Juan Isidro. Presente, ingeniero. Ok. Ambrosio Puraca. Presente, ingeniero. Atencio Maquera.
Presente, ingeniero. Ávila Flores, Presente, ingeniero. Borda Guanacune, Tapia Retamoso, Presente, ingeniero. Apasa, Paco, Presente, ingeniero. de Oliva, Laime, Presente, ingeniero. Iglesia Churacutipa, Presente, ingeniero. Jesús Churacutipa, Presente, ingeniero. Esa Luque, Presente, ingeniero. Durán Añasco, Presente, ingeniero. Flores Wilber, Presente, ingeniero. Flores Poticona,